La mesa redonda se llama Un llamamiento a la acción, la posición de los interlocutores sociales. Como antes he dicho, OIT tiene una conformación tripartita, gobiernos, interlocutores sociales, centrales sindicales, organizaciones empresariales. Eso es así a nivel mundial, eso es así en todos los países, eso es así en España, y en todas sus acciones, todos los actividades, congresos, eventos que organiza, pues siempre quiere y debe escuchar como primera parte pues la opinión de los interlocutores sociales, de los gobiernos y de los interlocutores sociales sobre las tareas en cuestión. Un llamamiento a la acción, como antes decía, es el documento que aprobó la Conferencia Internacional del Trabajo en el mes de junio pasado, donde se plasmaba en esos 4 ejes que antes decía también, pues cuál es un poco la estrategia para afrontar los nuevos retos que se plantean en el mundo del trabajo. Y para escuchar su posición, sus opiniones, sus reflexiones, pues contamos hoy con Jesús Gallego, secretario de Política Internacional de la UGT, muchas gracias, con Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras, muchas gracias también, Carlos, con Jorge Martín, responsable de Política Internacional del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la COE, y con Miguel Canales, responsable de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de CEPIME. Así que, por el orden que he dicho y sin preguntas y sin nada, pues vuestra opinión, Jesús Gallego, en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, a la Universidad Complutense y a la OIT por la organización de este congreso y por la invitación que nos han hecho. Quiero también darle un saludo y dar la bienvenida al nuevo director de la OIT en España, a Félix, y desearte éxito y aciertos en tu gestión, que, como has dicho al principio, hablando de tu equipo, pues también, ya que somos mandantes de la OIT, los éxitos seguramente te correspondan a ti, la falta de éxitos puede que nos corresponda a nosotros y puede que no, pero en cualquier caso quiero darte la bienvenida a tu nuevo trabajo y bueno, decirte que la UGT está sin duda para trabajar. Y quiero también dar las gracias, me permitís, al equipo de Félix, al equipo de la OIT aquí en Madrid, que sin las cuales, compañeras sin las cuales, sería prácticamente imposible para nosotros poder trabajar aquí. Quiero también daros la enhorabuena a las personas que estáis asistiendo aquí, tanto en esta sala como las que están online. Como ha dicho el rector, una de las cosas más importantes del paso por la universidad es fomentar el espíritu crítico. Y, por un lado, la diversidad de actores que va a haber en esta mesa y que va a haber en esta jornada va a fomentar, desde luego, el pensamiento crítico, y espero que así sea, y también el que os intereséis y que estéis aquí para un asunto como es el de la OIT, tan desconocida para tanta gente, que ha pasado tan inadvertida para mucha gente durante tanto tiempo en nuestro país. Una organización que, por cierto, la única organización tripartita que existe en el mundo y que está bajo ataque, que se la quieren cargar también, porque el tripartismo es una cuestión muy peligrosa para alguna de las cosas que voy a hablar después. Bueno, pues que estéis aquí atendiendo este congreso es especialmente importante. Y acabo la introducción con dos cuestiones. La primera es un mea culpa, porque estaba hablando de diversidad y espíritu crítico, y veis que tenemos aquí una mesa compuesta solo por hombres. Por lo que a mi organización respecta, pues no está bien, y espero que nos perdonéis, sobre todo porque, además, de aquí en una semana estamos celebrando una fecha muy importante para las mujeres, la fecha en la que las mujeres, como sabéis, dejan de cobrar con respecto a los hombres. Y, por la otra, una parte personal, pero también hablando de espíritu crítico. A mí se me hace muy, muy extraño estar sentado aquí y que presida esta sala, en una facultad de Derecho, un señor, ex-rey, bueno, rey todavía, que es más extraño todavía, inimputable o algo así. No sé, los que estudiáis, las personas que estudiáis Derecho sabéis, se me hace francamente raro. Bien, como tenemos pocos minutos para esta presentación, me he centrado exclusivamente en el llamamiento
mundial del que se ha hablado y que se aprobó en la última conferencia de la Conferencia Internacional del Trabajo, una conferencia que nos reúne todos los años a todas las a los mandantes de la OIT, a las organizaciones sindicales, empresariales y a los gobiernos en Ginebra. Yo diría que este llamamiento es una excelente noticia por el contenido, pero también por la forma, porque la forma, yo no soy de Derecho, yo soy de Literatura y de Lingüística, la forma no es baladí, la forma también es contenido. Y que este documento, aprobado por unanimidad, haya sido producto del diálogo, de un diálogo que muchas veces no es fácil, del tripartismo y del trabajo conjunto, es desde luego una señal muy buena, y más con la que está cayendo en el mundo. Diría que también el llamamiento no solo es un llamamiento, es una señal de alerta en sí mismo, no es un llamamiento más para unirse, es que quiere poner de manifiesto que la situación que vivimos, la situación en la que vive el planeta por culpa de la COVID-19, es extremadamente mala y peligrosa. Una pandemia que por su tragedia nos ha señalado que no estamos a la altura, que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Podemos hablar de la situación de los servicios públicos en todo el mundo, porque hay marcos laborales y de protección social que han sido altamente insuficientes y seguramente, y también, ¿por qué no decirlo?, o desde luego, a nuestro juicio, una de las señales más evidentes es que el sistema capitalista en el que está jugando el mundo no funciona y no funciona bien. Me quiero centrar, porque vais a hablar en este congreso del llamamiento desde muchos y distintos puntos de vista, en dos aspectos, en un aspecto sobre todo, que es en el tema de las vacunas y la accesibilidad, para toda la población. En España estamos hablando de una tercera vacuna. Ayer se hizo un anuncio para una tercera vacuna para las personas mayores de 60 años y para las que trabajan en el sector sociosanitario, y sin embargo hay muchas partes del mundo donde hay menos de un 20% de la población que no está vacunada. Si estamos hablando de una pandemia, y además repetimos, pandemia y además mundial, y queremos atajar una pandemia que además es mundial, pero nos estamos fijando solo que el elemento fundamental que hay para atajar esta pandemia son las vacunas y que no se está tratando con una perspectiva mundial, seguramente estemos incidiendo en uno de los problemas que nos ha llevado hasta aquí en otras cuestiones. Se ha dicho mucho, además, que la COVID, que es una enfermedad transversal que afecta tanto a ricos como a pobres. Hombre, pues no es verdad. Siempre afecta más cualquier enfermedad, cualquier situación como esta, afecta a los que están peor parados, a los que tienen menos, a los que no tienen acceso a la sanidad, a los que no tienen acceso a las vacunas, a los que se dedican a la economía informal, a las mujeres que trabajan en los sectores no pagados fundamentales para atajar esto, como es el sector de cuidados, etcétera. Porque ha habido restricciones sanitarias que afectan más, pues imaginaos, cuando, por ejemplo, cerraron todo. Hay gente que podía teletrabajar, pero la mujer que está vendiendo cachos de coco, que se dedica a la economía informal de esa manera, o que tiene la mujer, y digo mujeres porque sobre todo son mujeres, que van a limpiar a casas, por ejemplo, y que no tienen contrato y que no podían ir, ni tenían un justificante para poder ir, o a lo mejor no tenían papeles y tampoco podían acceder a la vacuna, pues está claro que a esas personas y a su familia les han afectado infinitamente más que a gente en otras circunstancias sociales. Hemos visto que muchas partes del mundo y muchos países del mundo han hecho un llamamiento, más que al atajar esto de manera conjunta, a un cierto sálvese quien puede. Y como he dicho, si estamos hablando de una pandemia mundial, o salimos todos a la vez de esta, o no vamos a salir ninguno. A todo esto, que es lo que decía, hay un sistema económico. O sea, por un lado estamos atajando esto muchas veces desde lo local, pero hay un sistema económico que sí que es mundial, que sí que está trabajando de manera mundial y que ha situado en algunos casos los intereses privados y la rentabilidad por encima de los intereses comunes. Y ese es el caso de las farmacéuticas y de las vacunas del que estaba hablando antes, que están vetando, y los estados están muchas veces representando los intereses solo de estas empresas, están vetando el acceso universal a las
vacunas. Y quiero recordar que muchas de estas empresas, la mayoría de ellas, y sobre todo gran parte de la investigación en la que se basa luego su producto, ha sido financiada con fondos públicos. Este ejemplo, y podría poner otros, revela cómo una situación excepcional tiene efectos en aspectos estructurales, como es el trabajo decente, como es la justicia social y como es la agenda para el desarrollo sostenible. Es decir, hemos visto cómo un virus que teóricamente ataca la salud, pero que tiene efecto en cuestiones que han estado siempre ahí y que ya representaban problemas en sí mismos, se han visto acrecentadas por esto. Y que algunos de los elementos que tenemos que utilizar para atajarla no solo no lo estamos haciendo, sino que además están actuando de manera contraria. Quiero poner aquí de manifiesto y en valor que lo que hemos conseguido los mandantes de la OIT, un llamamiento que es una guía, una herramienta ineludible por su contenido y por su forma, como decía antes, porque nos obliga a pensar en el próximo paso. No solo es una llamada de alerta, como he dicho antes, sino que nos obliga a seguir trabajando. Se nos obliga a ponernos manos a la obra, a lograr un compromiso político de gobiernos y agentes sociales y a trabajar no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y lo quiero poner en la situación, por ejemplo, de España. A nivel nacional, que los agentes sociales estamos dando todo lo mejor de nosotros mismos para llegar a acuerdos, como los que ha explicado antes la ministra y en los que se sigue trabajando, pero también a nivel europeo. Por ejemplo, hay 3 directivas ahora mismo muy importantes que se están negociando y donde los agentes sociales, donde los sindicatos, tanto a nivel nacional, para forzar a nuestro gobierno que actúe a nivel europeo, como a nivel europeo, donde también negociamos, tenemos que mojarnos hasta arriba, y también las patronales. Y pongo 3 ejemplos. La directiva de salario mínimo, la directiva sobre transparencia salarial y la directiva sobre plataformas digitales. También a nivel internacional, con un acuerdo que se está intentando llegar desde Naciones Unidas desde hace mucho tiempo y donde la Unión Europea es uno de las que están poniendo más palos en la rueda, que es el acuerdo sobre cadenas mundiales de suministro y diligencia debida, creo que se dice en español, o en comercio. En comercio hay que recordar que se sigue impulsando a nivel español, sin lugar a dudas, a nivel de la Unión Europea, acuerdos comerciales bilaterales que se han demostrado nefastos para muchas cosas, pero uno, por ejemplo, como el de Mercosur. Y quiero recordar que uno de los países afectados, porque esto es un asunto muy OIT, por ejemplo, Bolivia, en algunas zonas, en las zonas rurales, más del 50% de la población infantil está obligada a trabajar. Es decir, por un lado nos comprometemos con los objetivos de desarrollo sostenible, nos comprometemos con esta agenda, vemos que tenemos que trabajar, pero por otro lado, que es el que cuenta, estamos impulsando un acuerdo con un país donde los niños y las niñas más de la mitad de los niños y de las niñas están obligados a trabajar todos los días. Voy a acabar con 2 asuntos. Por un lado, el objetivo primigenio de la OIT, es conseguir la justicia social y el trabajo decente para acabar con la guerra. Ahí está el porqué del nacimiento de esta organización y el porqué de su existencia. Bueno, pues quiero poner de manifiesto en relación a lo que decía antes, por ejemplo, lo que está pasando ahora, y estáis al tanto, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde entran muchísimas derivadas. La presión de un gobierno sobre otro, la presión de un tercer gobierno sobre otro, en la estrategia geopolítica, etcétera, pero donde la derivada que está clara y segura es que son personas migrantes que no han tenido acceso a la vacuna, que están huyendo de guerras y de condiciones laborales miserables, que muchas veces van a ser refugiados políticos o huyen por cuestiones políticas, pero muchas veces huyen por cuestiones económicas tan brutales como la guerra en sí misma o las políticas en sí misma, y que aquí, en vez de estar atajándolo de la manera a la que nos hemos comprometido, fijaos cuál está siendo el resultado que estamos teniendo. Desde un lado se los gasea y desde el otro lado se los empuja con pistolas para que crucen la frontera. Quiero acabar con esta pequeña reflexión con el compromiso de mi organización con esta agenda y con una pequeña cuestión, si me permitís, y acabo aquí. Es la primera vez desde que la pandemia fue decretada, pero creo que incluso antes, que los agentes sociales nos reunimos bajo
no está la representación del Gobierno, no está Joaquín, pero no nos habíamos reunido antes. Esta es una obligación que también tiene este Gobierno. Este Gobierno también tiene la obligación de juntar a los mandantes de la OIT para hablar de cuestiones como estas y otras, y hasta ahora no lo ha hecho. Este tirón de orejas que sirva también como estímulo, como decía, como el documento, no solo para poner de manifiesto, sino para comprometernos en el siguiente paso, que es en el de la acción. Voy a dejarlo aquí. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis muy buen congreso, de verdad. Muchas gracias, Jesús. Y ahora Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi placer de poder encontrarnos de nuevo después de esta etapa dura en la que hemos estado alejados. Pues bueno, encontrarnos de nuevo, rozarnos en estos espacios cálidos de debate. Creo que es para mí un inmenso placer volver a esta presencialidad, aunque haya mucha gente todavía conectada, ¿no? Quisiera, además, agradecer a la comunidad universitaria. Siempre es un placer el poder debatir con aquellas personas, con aquellos profesores, con aquellos investigadores que en su día a día profundizan en algún área temática, en este caso todo lo que tiene que ver con el trabajo. Este es un conocimiento que creo que estos espacios son muy interesantes para compartir ese conocimiento que adquieren, y son espacios también estos en los que los interlocutores sociales dialogamos con la comunidad universitaria para compartir también con las nuevas generaciones, con las generaciones más jóvenes, sus inquietudes, sus problemas, sus anhelos, sus reflexiones y sus preocupaciones sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Quiero, por tanto, felicitar la iniciativa de organizar este primer congreso sobre justicia social, trabajo decente y objetivos de desarrollo sostenible. Quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Derecho, pero también a la OIT de España en la organización de este primer congreso, ¿no? Dar la enhorabuena también a Félix, el que haya accedido recientemente a la dirección de la OIT de España, darle la enhorabuena y desearle el mayor de los aciertos en esta próxima etapa, ¿no? Quiero agradecer también, por tanto, la invitación a participar, ¿no?, a comisiones obreras y a UGT, ¿no?, y a las patronales, ¿no?, el tener en cuenta siempre las preocupaciones, las reflexiones que elaboramos desde los interlocutores sociales en estos espacios. Creo que también es de enorme interés. Y disculpar la ausencia del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que era la persona que estaba invitada en un principio, que por una cuestión de agenda pues le ha sido imposible estar aquí con vosotras y vosotros. Hablamos de un llamamiento a la acción. Y la acción, para los interlocutores sociales, no nos es algo ajeno. Es más, somos agentes, representantes de colectivos sociales, que fundamentalmente nos dedicamos a lo práctico. Tenemos el foco en la mejora, en el caso de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de trabajadores, tenemos en el foco, tenemos en el horizonte la mejora de las condiciones sociales de vida, las condiciones materiales de vida del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y hablar de conjunto de trabajadores y trabajadoras es hablar de la mayoría social de nuestro país. Por tanto, la acción no nos es, como comentaba, creo que era el rector de la Universidad Complutense, la acción no nos es algo ajeno, es algo que está impregnado en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo cotidiano, en las empresas, en los sectores, en la sociedad, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, la movilización, pero también la negociación colectiva y el diálogo social, ¿no?, con ese objetivo que os comentaba antes de avanzar en ese trabajo decente como mecanismo, como elemento fundamental, como condición de posibilidad para avanzar en justicia social y en un crecimiento económico inclusivo. Es evidente, todos somos conscientes aquí, que la COVID ha alejado este horizonte. Nos ha puesto más difícil alcanzar ese horizonte de trabajo decente. Hoy estamos más lejos de alcanzar ese objetivo que hace 2 años. Voy a dar luego una serie de datos, pero es evidente y todos somos conscientes que el desempleo ha venido aumentando. Ha sido un impacto muy duro el que ha tenido sobre el mundo del trabajo la irrupción del COVID y la crisis socioeconómica resultante.
un impacto muy duro también en términos de desigualdad. Si la desigualdad ya era un reto y un desafío previo a la aparición de la pandemia, hoy es un reto y un desafío más acuciante para sociedades, no solo sociedades de otras latitudes del mundo, sino para sociedades occidentales donde en un momento dado creímos que esto de la desigualdad era algo ajeno a nosotros y a nosotras, ¿no? Es evidente, por tanto, que la crisis, la irrupción de la pandemia y la crisis nos ha alejado de ese horizonte sobre el que veníamos avanzando, pero también es verdad, no es menos cierto, y lo ha comentado la ministra, que todas las medidas tomadas durante esta pandemia han estado guiadas por ese horizonte de trabajo decente, de protección, por ese horizonte de justicia social. Medidas que, por cierto, muchas de ellas, la gran parte de ellas han sido acordadas en la mesa de diálogo social entre patronal, sindicatos y el Gobierno, y que, como decía antes, y quiero subrayar, han sido guiadas por ese horizonte de trabajo decente y de protección. Ahora bien, ahora nos encontramos, si bien es verdad que todavía el virus sigue con nosotros y todavía tenemos que seguir teniendo como elemento fundamental nuestra protección, la protección de la salud pública, es verdad que hemos entrado en una nueva etapa, ¿no? Hemos entrado en una etapa de enorme crecimiento económico, de generación de empleo también, como estamos viendo en los datos que mensualmente podemos observar y se pueden analizar en España, pero esta nueva etapa también requiere de una respuesta global, una respuesta de gobiernos, de organizaciones sindicales y empresarios y organizaciones patronales para seguir teniendo como objetivo, como frontispicio de nuestra acción, la consecución y el avanzar en este horizonte de trabajo decente, que no es otra cosa que es uno de los objetivos, el número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero tenemos que ser conscientes también que avanzar en este horizonte de trabajo decente lo debemos realizar en un nuevo contexto, en un nuevo escenario, donde se nos abren múltiples desafíos. Y a mí me gustaría señalar dos. Un desafío que tiene que ver con la cuestión ecológica, con la cuestión medioambiental. No podemos desligar el cómo producimos y, por tanto, el cómo se lleva a cabo el trabajo o el cómo consumimos de ese reto fundamental que tenemos con la cuestión medioambiental, ¿no? Como cuestión que tenemos todas las sociedades de avanzar en el respeto y en el respeto medioambiental, porque ya digo, y alguna vez esto se ha repetido en otros escenarios, bueno, sin medio ambiente, sin un entorno natural que nos acoja, pues ni hay trabajo ni hay vida, ¿no? Y por tanto esta es una preocupación que tenemos que introducir en este nuevo paradigma de trabajo decente, ¿no? Pero también hay otro elemento y otro reto y otro desafío que tenemos por delante que tenemos que introducir en el escenario, ¿no? Y en nuestra acción cotidiana, que tiene que ver con la transformación tecnológica. La transformación tecnológica digital está impactando enormemente, lo ha comentado también en alguno de sus elementos, en su intervención el rector de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Como las nuevas formas de trabajar, los nuevos retos que nos imponen las nuevas tecnologías, pues también es un elemento, un desafío que tenemos que introducir en este escenario, en nuestra acción cotidiana, para avanzar, como ya decía antes, en ese objetivo de trabajo decente. Pero a veces también, y esto me genera cierta controversia, parece que esto de los objetivos de desarrollo sostenible, de hablar de trabajo decente, parece que no va con nosotros. Parece que no nos interpela. Parece que estas cuestiones que nacen de Naciones Unidas, que nacen de la OIT, no nos interpela una sociedad europea porque veníamos acostumbrados a cierta inercia. Pero ya os digo yo, creo, y así lo demuestran los datos, que este es un elemento fundamental para España. Avanzar en trabajo decente, avanzar en ese objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles es un camino fundamental que debemos transitar sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos enormes problemas en nuestro mercado de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras nos encontramos con enormes problemas a la hora de poder obtener ingresos, ¿no? Para poder luego llevar una vida digna, ¿no? Algunos datos os quería dar, ¿no? Para que, si seguro que todos sois conscientes de ellos, que existen y están ahí y revelan esa problemática que tenemos en España. Hablar de trabajo decente es hablar de pleno empleo. Y en España estamos alrededor estamos en unas tasas de desempleo de más del 14%. Y esto no es un elemento solo consecuencia de la crisis, no solo un elemento coyuntural, sino que son tasas de empleo estructuralmente altas las que tiene nuestro país con respecto a los países de nuestro entorno.
En las etapas de crecimiento económico, como vimos antes de 2008, muchos de aquí son muy jóvenes y no lo recordaréis, teníamos tasas de desempleo el doble que la Unión Europea. Y eso que para la situación de España eran enormemente bajas. Otro de los elementos, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de ingresos justos, como decía antes. Ingresos que nos permitan construir una vida digna. Ingresos que nos permitan a los jóvenes emanciparse, ¿no? Ingresos que nos permitan poder formar una familia. Ingresos que nos permitan poder consumir y poder tener un ocio decente. Pues bien, en España hay alrededor de un 14% de trabajadores pobres. Y esto es enormemente grave. Hubo un tiempo en el que el trabajo permitía una inserción societaria a las personas de forma normalizada. Nos permitía acceder a determinados derechos. Era condición de posibilidad para acceder a la ciudadanía. Bueno, pues hoy a muchas personas, a muchos trabajadores y trabajadoras, el tener trabajo no les garantiza esto. El tener trabajo no les garantiza poder llegar a fin de mes. El tener trabajo no les garantiza poder tener una situación de cierta estabilidad y normalidad y seguridad, ¿no?, para poder prever y para poder construir un proyecto de vida autónomo y digno a medio y largo plazo, ¿no? Hablamos del 14% de trabajadores pobres. Esto no es algo menor. Somos el país de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, que estamos a la cabeza de esta problemática. Pero hablar de trabajo decente también es hablar de protección social. Y hablar de protección social es hablar en todos los términos de protección social. Hemos visto, por ejemplo, cómo la sanidad pública nos ha protegido frente a la pandemia. Hemos visto cómo en España pues, tenemos un sistema de protección social muy potente también en el ámbito laboral que nos cubre de determinadas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad. También hemos visto cómo recientemente llegamos en el seno del diálogo social a un acuerdo gobierno-sindicatos para mejorar los niveles de protección social cuando una persona llega a determinada edad, cuando una persona se tiene que jubilar. No nos olvidemos, tiempo atrás, el llegar a una determinada edad era condición de pobreza, porque era condición de no poder encontrar un empleo. Para eso se inventaron los sistemas de protección social, los sistemas de pensiones, los sistemas de jubilación, que son la mayor herramienta que hemos inventado en este último siglo para luchar contra la pobreza laboral, para luchar contra la pobreza y la exclusión, que sufrían, ya digo, en un tiempo atrás, pues muchas personas al llegar a un determinado tiempo. Y no nos olvidemos tampoco cómo en la crisis de 2008, muchos no lo recordaréis, fueron las pensiones de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros hijos y de nuestras madres y de nuestros padres, las que nos permitieron a muchos jóvenes salir adelante y poder más o menos sobrellevar la crisis financiera, la enorme crisis financiera que vivimos desde el año 2008 al año 2013. Pero hablar de trabajo decente también es hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y hoy vemos cómo en España existe una brecha salarial, una enorme brecha salarial entre hombres y mujeres, que tiene múltiples factores, pero hay un elemento que es fundamental para explicar esta brecha salarial, que es la maternidad. No puede ser que una mujer, por decidir tener un hijo, tenga que sufrir esta brecha salarial, tenga que sufrir un impacto enorme en su desarrollo profesional. Pero también hablamos de seguridad laboral y en un país con casi el 20% de temporalidad, con una rotación enorme de los trabajadores y las trabajadoras de puesto de trabajo, en muchos casos no sabemos dónde vamos a estar el próximo mes, no sabemos lo que vamos a ganar el próximo mes. Bueno, pues esto tampoco nos ofrece las condiciones adecuadas de seguridad y previsibilidad para construir un proyecto de vida, ¿no? Y hablar de trabajo decente también es hablar de hacer frente a los nuevos impactos que la tecnología está teniendo sobre el mundo del trabajo. Y eso es hablar de trabajo a distancia, cómo garantizamos los derechos cuando teletrabajamos desde casa, o hablar de la plataformización del trabajo. Todos veis a los riders por las calles, ¿no?, con estas mochilas repartiendo. Pero no nos olvidemos, muchos de aquí sois abogadas y abogados o seréis futuras abogadas y abogados. Ya existen plataformas a través de las que tendréis que trabajar en el futuro. Ya tendréis, y son plataformas pensadas fundamentalmente para reducir las condiciones de trabajo y reducir las condiciones salariales vuestras o las que tendréis en el futuro, ¿no?
Y hablar de trabajo decente, voy terminando, es permitir organizarse a los trabajadores y que podamos participar en aquello que nos afecta. Y esto es hablar de negociación colectiva y esto es hablar de diálogo social. Y todos sabemos y todas sabéis que desde la reforma del año 2012, reforma que fue llevada a cabo de forma unilateral al margen del diálogo social y pasó por encima de los acuerdos que patronal y sindicatos habíamos llegado, fue una reforma fundamentalmente pensada para desequilibrar la negociación colectiva en favor de la parte patronal. Todos somos conscientes de ellos, todos se ha analizado, porque lo que hizo aquella reforma fue introducir, inocular en nuestro marco de relaciones laborales elementos estructurales que presionan a la baja y devalúan nuestras condiciones tanto laborales como salariales. Por tanto, hacer frente, reformular nuestro marco laboral para equilibrar la negociación colectiva, es decir, para facilitar que los trabajadores podamos participar en aquello que nos afecta en el mundo del trabajo y poder negociar de forma equilibrada con nuestra contraparte, que son las empresas y la patronal, nuestras condiciones de trabajo, aquellas que nos van a permitir llevar a cabo una vida digna. Este elemento creemos que también es fundamental para alcanzar ese horizonte del trabajo decente para el que todos estamos interpelados y estamos comprometidos. Para finalizar, trabajo decente es un elemento, es un mecanismo, es un horizonte fundamental para avanzar, no nos olvidemos, en un crecimiento económico inclusivo, porque puede haber un crecimiento económico con desigualdad. No nos olvidemos de esto nunca. Y avanzar en un crecimiento económico inclusivo es hablar de un crecimiento económico con justicia social. Y no podremos alcanzar este horizonte o este escenario de crecimiento con justicia social si no avanzamos en trabajo decente y si no mejoramos todos estos elementos de pleno empleo, ingresos justos, protección social, igualdad entre hombres y mujeres, seguridad laboral, hacer frente a las nuevas realidades del trabajo, así como permitir que los trabajadores podamos participar de aquello que nos afecta. Bueno, pues sin estos elementos, sin la mejora de estos elementos, sin la mejora de estos datos, será imposible avanzar en ese crecimiento con justicia social. Por tanto, por eso es tan importante tener como horizonte y avanzar en ese mecanismo que es el trabajo decente. Así que nada, muchas gracias y para lo que queráis. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Estamos acabando con los recursos del mundo y también el tiempo a los efectos de un congreso es un recurso y hemos consumido el tiempo de esta conferencia, de esta mesa redonda y ya estamos empezando a consumir el tiempo de las generaciones futuras, el recurso, que es el recurso de los que vienen después. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos que ser justos y quitar a uno para dar a otros. Entonces, vamos a seguir adelante. Sí, pediros, por favor, en la medida de vuestras posibilidades, pues que no seáis tan consuming. Venga. Muchas gracias. Pues Jorge Martín. Bueno, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos a la OIT por la organización de la jornada, a la Universidad Complutense y en especial a la Facultad de Derecho, donde pasé mis felices años universitarios, pues agradecerles que acojan esta jornada también y mi felicitación a Félix por su nuevo cargo en la OIT. Yo, como habréis visto, no soy Miriam, soy Jorge Martín. También tenemos que excusar la ausencia en la bancada empresarial de las titulares, que en este caso eran dos mujeres, pero que, bueno, por la agenda del diálogo social que entendemos todos, pues han tenido que atender otras reuniones y intentaremos, por nuestra parte, estar a la altura. Bueno, yo tuve el honor y el placer de formar parte de la comisión que negoció el texto en la OIT y la verdad que fue mi primera experiencia en ese contexto y fue bastante impresionante, fue alucinante por lo que tratábamos y el contexto en que se trataba. En primer lugar, me parece que este texto tiene un valor extraordinario, como decimos, porque es la primera vez que un problema global impacta de manera muy grave en todo el mundo, pero como bien ha dicho mis compañeros de la representación sindical, de manera muy asimétrica, no en todos los países, no en todos los sectores, no en todas las franjas de edad, ha afectado igual y aún así hemos sido capaces, en un contexto tripartito, de sacar un texto en el que se proponen medidas y se ponen en relieve temas muy candentes que en muchas partes del mundo no se habían tratado y que además lo que intenta, digamos, es infundir un espíritu en la recuperación actual, pero también
como se ha comentado con anterioridad, en poner una vista al futuro, es decir, recuperarnos, pero marcar una agenda sobre el futuro, en este caso, del mundo del trabajo, lo cual entiendo que es un hito absolutamente formidable. Sobre los contenidos un poco del acuerdo, que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer, pues bueno, son algunas cuestiones que a mí me parecen llamativas y muy positivas. Es, en primer lugar, que se pone el foco en una recuperación centrada en las personas, que entendemos pues es muy importante, pero también es un acuerdo equilibrado porque también se entiende que es importante avanzar hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente, pero también, digamos, para las economías y para los empleadores, que, digamos, son un poco el motor, en muchas ocasiones, o parte del motor de esas economías. Hay algunas cuestiones que voy a dar unas pinceladas muy rápidas por el poco tiempo que tenemos, pero que entiendo muy importantes, es cómo se analizan algunas medidas que han resultado muy positivas, como el apoyo a la continuidad de la actividad empresarial en momentos en los que habría que ralentizarla o limitarla para evitar la destrucción de empleo, apoyar también a los empleadores en que pudieran mantener pues plantillas para evitar, pues eso, de nuevo, destruir empleo, destruir tejido empresarial y así poder, digamos, mantener motor económico en la medida de lo posible. También cómo se pone de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada para ayudar a sectores, que han tenido han estado especialmente afectados, como se ha comentado antes, como por ejemplo el turismo o la hostelería, que todos hemos podido sentir en nuestro día a día. Y estas cuestiones, pues digamos, formarían parte de las medidas que han resultado positivas. Pero también, como decía, también se mira al futuro, intentando que se cambie un poco o se desarrolle de manera positiva la transición hacia esta nueva normalidad que estamos aún todos, yo creo, por conocer. Y en este sentido hay dos asuntos que a mí me llenaron de satisfacción. Una es el apoyo a la formación como mecanismo para que los jóvenes pues, puedan entrar en el mercado laboral, pero también la gente que se encuentra dentro del mercado laboral ya pues, pueda transitar hacia otros sectores, dado que nos hemos dado cuenta con esta pandemia que los cambios pues, cada día son no más, sino más rápidos, por cuanto la formación, la recualificación, la cualificación, el reciclaje profesional pues, tiene y ha tenido gran importancia y la va a seguir teniendo en el futuro. Y también otra cuestión que entendemos muy, muy positiva es el apoyo que se da en el texto a crear pues, ecosistemas normativos, económicos, tendentes a la creación de empleo y que se apoye con cuestiones que tenemos positivas, como por ejemplo la transformación digital. Es decir, estas cuestiones desde el punto de vista, al menos desde mi punto de vista, son muy satisfactorias verlas dentro de este documento porque reconocen también pues, el papel que hemos tenido, por un lado, las empresas y, por otro lado, los interlocutores sociales también en poder atajar los problemas derivados de esta crisis. Y en este sentido, pues también en el texto se ensalza y se impulsa este diálogo social que particularmente desde la bancada empresarial entendemos absolutamente fundamental, traído un poco a lo que ha ocurrido en España. Ya han hablado mis compañeros y ha puesto ejemplo la ministra. El diálogo social es una herramienta enormemente eficaz. No es perfecta, pero sí que es enormemente eficaz para atajar estas cuestiones sociales dentro del ámbito de las relaciones laborales. Y nada, finalmente, por no extenderme más, ya que creo que se han diseccionado bastante bien las partes de este acuerdo, también mostrar nuestro compromiso con lo que se dice en el texto y en el fondo. Y nada más. Animaros a que os sumerjáis en el texto, lo exploréis y que se pueda crear pues, un debate en torno a él y en torno a cómo se implementará en el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Y para terminar la mesa, Miguel Canales, de CEPIME. Bueno, buenos días. Es un placer para mí participar en este primer Congreso Interuniversitario de OIT sobre justicia social, trabajo decente y objetivos de desarrollo sostenible. Quiero también disculpar, como ha hecho mi compañero Jorge, la presencia en esta mesa de Teresa Díez de Terán, que es nuestra directora del área laboral y no ha podido estar esta mañana con nosotros por un compromiso de última hora.
Y es un placer participar en esta mesa inaugural en representación de CEPIME. Para aquellos que no lo conozcan, CEPIME es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y aglutinamos, digamos, el 99% de las empresas en España, el 70% del empleo y prácticamente el 65% del Producto Interior Bruto. Quiero agradecer la invitación que nos ha hecho a participar en esta mesa la OIT, en la persona de Félix, a quien su director en España, a quien le deseo lo mejor en esta nueva andadura profesional, en este reto. Yo también comparto, Félix, que he empezado en esta nueva actividad hace muy poco tiempo. Te deseo lo mejor. Agradezco también a la Facultad de Derecho que nos haya acogido en esta jornada y a todos ustedes, los que están en la sala y los que están fuera, digamos, su presencia. Bueno, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pues también tengo que agradecerles que me han facilitado mucho, digamos, las cosas que yo les tenía que decir esta mañana aquí. Yo creo que veníamos de una situación difícil antes de la pandemia. Ya, de hecho, lo citó el director de OIT al principio de la intervención y ya se había elaborado la declaración del centenario del trabajo de OIT, en la que se había constatado la necesidad de acudir a una mejora, digamos, de las condiciones de trabajo y de la justicia social. Llegó la pandemia y eso produjo una crisis, primero una gran pérdida de vidas que es irreparable, una crisis económica importante, retrasó la aplicación de esta declaración del centenario de la OIT, pero yo creo que nos trajo una cosa que no es negativa y que ha sido que nos ha recordado que la unión hace la fuerza. Con la unión hemos salido de la crisis sanitaria y con la unión, y esto es uno de los elementos, yo creo, claves de esta llamada a la acción, tenemos que salir también de esta crisis económica, de esta situación económica que estamos viviendo para mejorar, digamos, las condiciones de trabajo. La llamada, que es una llamada al compromiso y a la acción para los Estados miembros, para los gobiernos y para los representantes sindicales y empresariales, tiene 4 puntos fundamentales que ya se han esbozado, ¿no? El primero es el crecimiento sostenible e inclusivo, que me parece que es muy importante, porque, miren, si no hay crecimiento suficiente, es muy difícil que podamos ser capaces de conseguir el resto de objetivos que prevé, digamos, este llamamiento de la OIT. Para que ese crecimiento se produzca, es muy importante que funcionen correctamente las pequeñas y medianas empresas. Porque yo les dije al principio de mi intervención que en España nosotros representamos al 70% del empleo, pero es que esa es la misma tasa que representan las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial. Las pequeñas y medianas empresas necesitamos apoyo y la llamada ya da alguna idea en este sentido. Apoyo en materia fiscal, apoyo en materia de inversión, apoyo en materia de financiación, también certidumbres, señales del Gobierno, seguridad jurídica. Yo creo que estamos en un ámbito también de oportunidades, ¿no? Una oportunidad evidente es la digitalización, aunque hay que medir los pros y los contras. Otro es el medio ambiente y la cantidad de trabajos verdes que se pueden generar en los próximos años. Acaba de celebrarse, como saben, la cumbre de la COP de Glasgow, la COP26, que es una COP que se está evaluando todavía. Hay quien dice que no ha tenido grandes avances. Yo creo que el director de OIT ya ha citado un avance muy importante en el marco de la propia OIT. Yo les diría a ustedes otros 2 avances que me han parecido relevantes. Primero, queda claro después de esta COP que ya no hay marcha atrás en el camino que se ha iniciado hacia la importancia del cambio climático, del medio ambiente y de esa economía verde. Y luego, aprovechando ese cauce de la COP, se ha producido un acuerdo importantísimo entre Estados Unidos y China, que trasciende claramente de lo que es el marco del medio ambiente y del cambio climático, pero que ha abierto un camino de entendimiento que suaviza las relaciones entre estas 2 grandes potencias y que probablemente va a abrir un marco muy importante de colaboración. Y esto nos da una idea de lo importantes que son los organismos que tiene, digamos, Naciones Unidas y lo que facilitan, digamos, el que el mundo funcione con el orden que nosotros conocemos hoy. El segundo punto es la protección de los trabajadores de esta llamada, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante que pongamos en valor al trabajador. Los sistemas sanitarios están poniendo en valor a las personas, el sistema de trabajo está poniendo en valor también al trabajador. Pero el trabajador, para ganar valor, necesita estar adecuadamente formado.
Cuanta más formación tenga el trabajador, sobre todo en las nuevas tecnologías de digitalización y lo que va a ser necesario en el futuro, mayor valor tendrá para la empresa, mayor valor tendrá en el mercado. Y hay una cosa que es muy importante que quiero decirles, porque esta mañana lo citaba el rector de la Universidad Complutense. En España, más del 50% de las empresas tienen dificultades para encontrar los perfiles profesionales que necesitan. Es muy importante que integremos la formación que demanda el mercado laboral, y esta es una labor de los representantes empresariales, sindicales, del Gobierno y de la propia universidad, y lo que realmente se está formando para que seamos efectivos en esto. Los sistemas de protección social son también claves en cuanto a la cobertura de salud, el desempleo o la orientación profesional. Y el último punto, que más que un punto o un elemento es el diálogo social, a mí me parece que es un camino extraordinario de colaboración para, digamos, tangibilizar pues, todas estas premisas que este llamamiento, digamos, nos hace y que están pues, absolutamente ligadas a los ODS, al tercero de salud y bienestar, al de igualdad de género, al trabajo digno y al crecimiento económico. Nosotros en España, hace muchos años, tenemos la enorme fortuna de tener un diálogo social que con sus mejores y peores momentos goza de muy buena salud. El diálogo social nos ha permitido tener paz social muchos años, nos ha permitido tener cohesión social y nos ha permitido tener, digamos, un estado de bienestar. Y esto es muy importante. A mí siempre me gusta cuando leo las declaraciones o leo las de la OIT, de Naciones Unidas, esos párrafos en los que nos recuerdan, esta mañana también lo recordaron, lo recordó ahora en la mesa también Jesús, la esencia de estas instituciones. La esencia de estas instituciones que nacen justo después del final de la Segunda Guerra Mundial es preservar la paz. Y para preservar la paz es verdad que hace falta la dignidad del ser humano, los derechos humanos, la democracia, pero miren, la Segunda Guerra Mundial no la evitaron los sistemas democráticos. Había muchas naciones democráticas, luego tuvieron una deriva, pero no la evitaron. Quizás un punto clave para evitar los conflictos es el bienestar social. Una sociedad que vive bien tiene mucho que perder si va a un conflicto. Y una sociedad que no vive bien va más fácilmente a ese conflicto. Por eso es importante no dejarse atrás bolsas graves de desigualdades ni en un estado determinado ni entre unos estados y otros. Bueno, ya para finalizar, pues solamente decirles que a esta llamada, desde el ámbito de las asociaciones empresariales, pues solo se puede responder favorablemente, pero lo que sí es importante ahora es tangibilizar. Y aquí es necesario, digamos, creo, el liderazgo que ya está previsto en estas reuniones que nos comentaba antes el director, y en esta comunicación bidireccional que va a existir entre la OIT, los Estados miembros y también, digamos, los representantes sindicales empresariales. Y al final, como dice la declaración del centenario de OIT, pues miren, el futuro del trabajo y el futuro de la sociedad lo tenemos en cierto modo todos en nuestras manos. De que lo hagamos bien, todos los que estamos aquí sentados a un lado o al otro de la mesa, pues va a depender el futuro. Así que ese es el reto que tenemos y esperemos que lo podamos hacer lo mejor posible. Un placer estar con todos ustedes y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los representantes de los interlocutores sociales por vuestras aportaciones, intervención. Muchas gracias por las felicitaciones y ofertas de colaboración. Se habrán dado ustedes cuenta de que soy nuevo en el cargo. Pero algo para todo, algo para inaugurar, para moderar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sin solución de continuidad, vamos ya con el primer panel de la mañana.